La paz esté con ustedes y felices Pascuas para todos. Llegamos a esta cima del año litúrgico de la celebración de la resurrección del Señor. Probablemente muchos de ustedes sepan que he pasado gran parte de mi vida leyendo textos de filósofos, escritores religiosos y espirituales, Platón, Aristóteles, Confucio, Cicerón, Marco Aurelio, Anselmo, Aquino, Kant, Hegel. He leído a toda esta gente en el transcurso de mis estudios y adoro esos textos, ideas, argumentos, buenas nociones inspiradoras. Lo que tienen en común todos esos personajes, diría yo, antiguos y modernos, es una especie de entretenida indiferencia, ya que están hablando de estas ideas elevadas. Están en una especie de calmo marco filosófico. Algo que recuerdo cuando fui estudiante de doctorado en París, muchos años atrás, mi sitio favorito para ir estaba justo detrás de la Catedral de Notre Dame, a la orilla del Sena. Allí me sentaba contra el muro, siempre llevaba un libro y probablemente una baguette. Y leía a alguna de estas personas, probablemente algún filósofo o teólogo de alto nivel. Admiraba la belleza de la Catedral de Notre Dame, con un espíritu contemplativo y escuchando a estos calmos sabios reflexivos. Bueno, está todo eso y luego está el Evangelio. Quiero que veamos el contraste entre la contemplación filosófica indiferente, hermosa como es. Miren, yo soy un filósofo, adoro esas cosas, pero existe un contraste entre todo eso y los evangelios. Evangelio. Evangelio es una traducción de Evangelion, buena noticia. Buena noticia. Ahora, Confucio, Aristóteles, Platón, Aquino, Anselmo, de acuerdo, son interesantes y maravillosos y tienen un montón de ideas profundas, pero no rebosan de noticias, precisamente. No son textos sobre los que querrás decir, «Hey, permítame contarles sobre algo que sucedió». Y luego están los evangelios. Sí, han inspirado filósofos, sí, han inspirado maestros espirituales, todo eso es cierto, pero en su corazón no son reflexiones filosóficas abstractas. Son noticias transmitidas con urgencia. Algo sucedió. Algo sucedió y necesito que tú lo sepas. Ahora, con eso en mente, miremos a nuestra primera lectura para hoy de uno de los discursos de Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Comienza de esta manera. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Así que inmediatamente él no está como Kant o Hegel o Aristóteles, refiriéndose a abstracciones filosóficas, no está mencionando narrativas míticas, él está diciendo, «Hey, ¿no oyeron lo que sucedió? Les contaré sobre este Jesús, esta persona». Y entonces la audiencia debería decir, «Oh, sí, recuerdo eso». Él continúa, «Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Se tratará sobre él, este hombre, este Jesús del que han oído hablar. Tal vez algunos de ustedes lo oyeron, algunos lo vieron. Quiero contarles sobre él. Y luego este hombre, Dios lo resucitó al tercer día, después que nuestros líderes lo ejecutaron». ¡Oh, qué gran historia! Él fue un predicador y ustedes escucharon hablar de él, sí, y nuestros líderes lo ejecutaron. Bueno, un final triste para la historia, me imagino. No, la historia recién está comenzando, porque Dios lo resucitó. No estamos hablando de mitos, no estamos hablando de vagas abstracciones. Oh, es una historia sobre la muerte y vuelta a nacer de un cultivo. Vamos, no es lo que hace aquí. Está hablando de este Jesús al que conocían, y tal vez algunos de ustedes escucharon sobre él y lo conocieron, y algo le sucedió. Y luego, esta frase con la que tropiezo cada Pascua y me quita el aliento. Él dice, Dios nos concedió verlo a nosotros, que hemos comido y bebido con él, después de que resucitó de entre los muertos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?
Dios lo resucitó y luego se apareció a ustedes, no como un fantasma, ni una alucinación, ni nada de eso. Ellos conocían eso, ellos sabían de aquella clase de fenómenos, proyecciones psicológicas, sueños, incluso fantasmas. No. Nosotros que comimos y bebimos después de que resucitó. Algo sucedió. Pascua, la resurrección de Jesús de la muerte. Ahora, con todo eso en mente, quisiera utilizarlo como una preparación para nuestro Evangelio que está tomado del relato de San Juan de la resurrección. Esto es lo que me remueve, y he estado leyendo esto por muchos años, predicando sobre esto muchos años, pero lo que más me removió mientras lo preparaba es cuánto de correr hay en este relato. María Magdalena corre a los apóstoles, Pedro y Juan corren hacia la tumba. De hecho, se subraya que Juan corrió más rápido que Pedro. Hay mucha corrida en esta historia. No sé ustedes, pero yo ni siquiera puedo imaginar a Aristóteles o Platón o Kant o Hegel corriendo. Los veo sentados en un escritorio, tal vez dando clases en la universidad, tal vez caminando con sus discípulos. ¿Corriendo? ¿Por qué corre esta gente? Corren porque tienen algo para contarles. Está sucediendo algo urgente. Si de repente saliera corriendo del estudio, la gente diría, «¡Hey! ¿Qué le sucede?». La gente corre porque no está tratando con bellas abstracciones edificantes. Corren porque tienen algo que comunicar, algo que decir. Así que miren ahora cómo se desarrolla la historia. María Magdalena llega a la tumba temprano en la mañana del domingo. Adoro el detalle de esta historia. Transmite la vívida sensación de algo recordado, los pequeños detalles. Cuando cuentas una historia no me refiero a algo como mítico, sino a una historia de algo que te ocurrió, recuerdas estos detalles. Ella llega temprano y dice, cuando todavía estaba oscuro, muy temprano entonces en la mañana. ¿A qué ha venido ella? Bueno, a lo que cualquiera va a un cementerio o a una tumba. Ha venido a lamentar la muerte, probablemente esté llorando. Ha venido a recordar lo que Jesús significó para ella. Viene con esa intención. ¿Y con qué se encuentra? Una piedra corrida. La enorme piedra que colocaron al frente de la caverna de tumba. Bueno, obviamente algo ha sucedido. Algo ha sucedido. ¿Quién habrá movido la piedra? ¿O cómo se habrá movido la piedra? Algo sucedió aquí y es por eso que corre. Noten también, esto me conmueve, todas esas personas que corrían eran bastante jóvenes. Yo corría mucho cuando niño. Ahora mismo no es algo que haga mucho. Cuando llegas a cierta edad no corres mucho. ¿Cuántos años tendría esta gente? San Pedro se cree que murió alrededor del año 64, se especula que estaba en sus 60 y pico, es decir, en este momento tendría 30 y pocos. No nos imaginamos a Pedro así, ¿cierto? Pensamos en este hombre grande con una larga barba. Juan, más joven aún, probablemente de 20 y pocos. María Magdalena corriendo, ¿cuántos años tendría? Entre 20 y 30. De todas formas, corre a decirles, se han llevado al Señor. Y entonces los dos discípulos corren a la tumba. Conocen este detalle que Juan lo deja atrás. El Juan más joven deja atrás al más viejo San Pedro, como es de esperar. Es un detalle que contribuyó a la conversión de Graham Greene. El gran novelista inglés se convirtió a la fe. Él dijo que una de las cosas que contribuyeron fue esta historia, porque su olfato de novelista captó el hecho que, ¿por qué recordarían eso? Si estuvieran hablando de algún mito o abstracción o una historia inventada, no habrían recordado, no habrían colocado eso. Lo colocaron porque fue recordado vívidamente. Llegan a la tumba, Juan primero, pero espera. Luego Pedro lo alcanza. Se asoman. Ahora María Magdalena notó la piedra desplazada, pero ahora ellos miran dentro. ¿Y qué ven? Jesús no está, su cuerpo no está, pero quedan los lienzos mortuorios. En primer lugar, notan que hay algo raro, porque si se han robado el cuerpo,
¿por qué se molestarían en quitarle los lienzos? ¿No se lo habrían cargado y llevado directamente? Querrían marcharse de allí lo más rápido posible. ¿Habrían desvestido el cuerpo meticulosamente antes de robarlo? Así que eso solo ya es raro, que estén allí los lienzos mortuorios. Pero segundo, están doblados prolijamente, y el lienzo que cubría su cabeza está doblado prolijamente. Dice, en sitio aparte. Primero de todo, noten lo vívido del recuerdo, estos pequeños detalles. Pero lo que me resulta muy extraño es, digamos que los ladrones de tumbas le quitaron los lienzos mortuorios. ¿Por qué se habrían molestado en acomodarlos prolijamente en la cueva de la tumba? ¿Por qué habrían doblado y enrollado el lienzo que cubría su cabeza? No tiene ningún sentido. Algo sucedió, algo muy raro sucedió en esta tumba. Dice que cuando Juan miró dentro de la tumba y vio lo que acabo de describir, creyó. Creyó. ¿Qué es lo que creyó? No que alguien había profanado la tumba. Esa fue la suposición de María Magdalena. Se han llevado el cuerpo del Señor. No que alguien hubiera irrumpido, sino el extraño hecho de que alguien hubiera salido. La fe en la resurrección comienza en este sorprendente momento, en que se dan cuenta que la muerte no tiene la última palabra. Estos seguidores de Jesús que lo amaban, que eran sus amigos, que estaban fascinados con él, estaban convencidos de que él era el Mesías de Israel, pero su muerte en esa cruz romana había deshecho sus esperanzas. ¿Recuerdan la historia del camino de Emaús? Trata de todo eso. Creíamos que sería él, pero su muerte en una cruz romana, alguien ejecutado por los enemigos de Israel, no hay forma de que sea el Mesías. No solo nos lamentamos por él, sino que nos lamentamos por nuestra propia fe perdida. Nos estamos lamentando de haber perdido todos estos años de nuestra vida. Nos estamos lamentando porque estamos tan heridos y desilusionados. Todo eso, todo eso. Pero cuando Juan se asoma y ve la tumba vacía y ve esos lienzos mortuorios y cree que alguien salió de una tumba, porque el amor de Dios es más poderoso que la muerte misma. El amor de Dios, la misericordia de Dios, es más poderosa que la muerte misma. Y esto significa, y ahora llegamos al corazón de la fe pascual, esto significa que todas nuestras suposiciones deben ser reordenadas. Esto significa que todo lo que habíamos asumido como cierto sobre la naturaleza de las cosas tiene que anularse. Esto significa que el mundo ha sido puesto patas para arriba. Hay una revolución en ese sentido literal de darse vuelta, en que todas las expectativas se ponen patas para arriba. Vivimos ahora en un mundo nuevo. Es la única forma de comprender a los primeros cristianos y su mensaje. No son como los discípulos de Confucio o los discípulos de Aristóteles que dirían, permítame contarles esta nueva enseñanza. No, nada tan insulso como eso. Les están diciendo que el mundo ha cambiado. Y a esto se lo llama, hasta nuestros días, evangelización, evangelio, buena noticia. Algo sucedió. Y ahora, escúchenme, es la hora para todos nosotros de correr a anunciar al mundo este gran mensaje. Dios los bendiga y felices Pascuas.